de enhorabuena hemos estado más veces esta Sí, semana, ¿no? más veces, porque además Raimundo Amador vino a Valencia, hizo un concierto presentando su último álbum, que la verdad es que tiene un puntito de innovación, Qué pero no fuerte. pierde lo suyo. ¿Y estuviste con él? No, yo no pude estar con él. ¿Y quién estuvo? Hombre, pues estuvimos nosotros, pero no en persona, porque estuvimos grabándolo, pero no pudimos hablar con él. Porque, a ver, las grandes estrellas tienen su timing, Donis. Bueno, pero estuvimos disfrutando de su música, estuvimos en el lío, exacto. estuvimos allí, ¿no? Estuvimos allí presentes. Oye, ¿hicimos palmas? Hicimos de todo. ¿Y taconeo también? Exacto, dame a disfrutar del flamenco. Márcate un taconeo, así en plan... No, Esto con la alfombra no va a sonar, Donis. Vale, ahora mientras vemos el Ahora report, mientras vemos el report del concierto de Raimundo Amador, me marco aquí un taconeo a ver qué le parece a Donis. Tras más de 40 años de trayectoria musical, Raimundo Amador ha presentado en Valencia su nuevo trabajo, 60 Aniversario, un álbum grabado en su propia casa y del que pudieron disfrutar en directo todos sus seguidores y amantes del flamenco. Con 8 discos en el mercado y colaboraciones con artistas de la talla de Paco de Lucía o Andrés Calamaro, el cantante hizo disfrutar a los presentes con sus nuevos temas, que no han perdido esa esencia transgresora que le caracteriza. Parece que al considerado uno de los mejores guitarristas contemporáneos, todavía le quedan muchos acordes que tocar. Fui buscando mi camino, tan solo estoy sin ti. Ya se acabó. Fins així l'oci d'esta setmana, no, Sandra? Sí, esta semana igual un poquito más reducidito, pero eso significa que dentro de poco va a venir más ampliado, con más cosas.